Bueno, hola, en principio. eh, Primero, dar las gracias a Hybrid por contar con nosotros en este apartado de Special Project. Yo soy Daniel Raposo, venimos de Cuenca, soy codirector de La Mosa junto con Verónica Moreno y comenzamos con este proyecto en 2013. Quería empezar contando una historia que creo que va a resumir muy bien esto de la experimentación en la gestión de proyectos culturales y modelos colaborativos, ¿no? Que era, digamos, el título que se le había dado a este bloque en las charlas. Y creo que la anécdota que voy a contar resume bastante bien lo que viene siendo generar contenido cultural hoy día, ¿no? Y sobre todo llevar un espacio de arte emergente. Bueno, que luego hablaremos de ese título que también le he puesto en cuanto a lo de la resiliencia como modelo de gestión cultural emergente, y luego hablaremos. Bueno, la anécdota es sencilla. Nosotros en 2013 comenzamos con el proyecto, con la idea del proyecto, y entonces nosotros empezamos en una casa que teníamos que reformar, ¿vale? Y la historia es curiosa. Nosotros teníamos que reformar toda la casa, ¿vale? Desde fontanería hasta suelos, hasta electricidad, en fin, todo, pero no teníamos ningún tipo de presupuesto. Digamos que esta casa la íbamos a arreglar a cambio de la reforma, iba a producir un dinero, dinero ficticio, que nos iba a hacer que pudiéramos pagar un alquiler durante un tiempo, ¿vale? Entonces, cuando nosotros empezamos con arreglar esta casa, vivíamos en casa de otra chica, además, cuidando a unos perros, y cuidar a esos perros nos daba el derecho a usar su vivienda. Entonces, cuando empezamos, había que hacer uno de los temas más fuertes que fueron a la hora de arreglar la casa, fue la fontanería. Entonces fuimos a hablar con un fontanero, que esta casa estaba en un barrio, en el barrio de San Antón, un barrio bastante estigmatizado. Entonces teníamos que poner la fontanería. Nosotros conseguimos, digamos, todo el material por otro lado, que nos lo dejaban a precio de coste, pero no teníamos ni idea de cómo empezar a hacer toda la fontanería. Entonces fuimos a hablar con Gerardo, que es un hombre que era fontanero, bueno, manitas, ¿no? Y hacía varias más cosas. Y le fuimos a preguntarle, a decirle que teníamos que hacer la fontanería y que nos hiciera un presupuesto. No sé si sabéis que la fontanería, el presupuesto, pues te lo hacen, depende de los enganches que va a tener, de grifos y de bajantes y tal, pues te dan un presupuesto. Cuando fuimos a hablar nos dijo que eran 800 euros de presupuesto. Claro, nosotros no teníamos dinero, no teníamos nada. Entonces fuimos a hablar con él y le dijimos, ven a ver la casa y ya pues hacemos el balance general y ya hablamos, pero en principio 800 euros no vamos a poder pagar. ¿Qué fue lo curioso? Que cuando Gerardo llegó a la casa nos vio con estas pintas que aparecemos ahí. Y entonces Gerardo entendió que lo que estábamos haciendo era buscarnos un futuro. Entonces Gerardo nos dijo, cuando nos vio, llegó ya a la casa, nosotros le dijimos que no teníamos 800 euros, vio que estábamos currando, que éramos nosotros los que estábamos iniciando esto, y nos dijo, mira, muy fácil, vamos a hacer una cosa, darme el dinero que podáis, yo vengo, os lo hago, te enseño y rematamos eso. Nosotros vimos qué presupuesto tenían y le dijimos, Gerardo, tenemos 115 euros. Y Gerardo dijo, venga, vale, lo hacemos. Entonces, creo que parece una anécdota no muy tonta, pero creo que resume muy bien todo esto de qué es lo colaborativo y cómo empezar a generar, ¿no? Esta casa la terminamos, ¿vale? La terminamos y ahora contaré cómo. Bueno, después de esta historia del fontanero, le hemos puesto el título de la resiliencia. Y bueno, tampoco es, lo de la resiliencia es una palabra que tampoco quiero hablar mucho, porque tampoco creo que es como que te desnuda demasiado y tampoco es eso. Pero bueno, la resiliencia es utilizar la psicología positiva, ¿vale? Básicamente. Entonces es verdad que nosotros, para reformar esta casa, para empezar con este proyecto, teníamos que utilizar la psicología positiva porque no había otra, ¿vale?
Pero claro, siempre sin llegar a caer a ser un imbécil, ¿no? Digamos, todo esto de la psicología positiva tiene esa otra cara, ¿no? Que tampoco hay que ser un imbécil. Y creo que es como intentamos siempre de tener esa práctica, ¿no? De no ser un imbécil, de continuar, de luchar, de resistir y de intentar de ver cómo hacer modelos colaborativos, entendiendo los modelos colaborativos que pueden llegar de diferentes ámbitos, pero también lo interesante, por ejemplo, en el caso de Gerardo, era que era en el barrio, Gerardo era también del barrio, entonces al final sí que se crea esa red y esos vínculos, ¿no? Que son los interesantes. Nosotros comenzamos con el proyecto, somos La Mosa, este espacio en Cuenca. Comenzamos en esta pequeña casa, esta era la casa. Comenzamos, como parece aquí, Alejandra, Verónica y yo, ¿vale? Ella es una mapuche que llegó en un momento dado, es digamos del pueblo mapuche y venía como defendiendo, bueno, no va al caso, pero nos parecía interesante ilustrar esa foto. Esta es la casa por la que empezamos, ¿vale? Era una casa de 3 plantas, entonces comenzamos Alejandra, Vero y yo, con la idea de generar contenido en una ciudad como Cuenca, que es una ciudad además muy pequeñita, con una facultad de Bellas Artes, y donde el Museo de Arte Abstracto sí que ha aportado valor, pero también hace bastante daño, la Fundación Juan Marcha. No sé si la conocéis. En Cuenca lo más conocido es el Museo de las Casas Colgadas, que es el museo donde está alojado el Museo de Arte Abstracto. En 2013, cuando comenzamos a arreglar la casa, nosotros viviríamos arriba, los otros 2 espacios serían para generar todo el contenido. En la casa no había nada, ¿vale? Estaba así, tal cual. Como veis, no había suelo, no había paredes, no había fontanería, pero sí que había una cosa interesante, que era 3 personas con una misma idea y con un fin común, que era poder generar en este espacio contenido para la ciudad, que sí que es verdad que veíamos que faltaba mucho. Bueno, nosotros nos fuimos, luego volvimos otra vez a Cuenca y empezamos a trabajar en un bar. Nos permitió enlazar con el contacto con el dueño de esta casa. Y el por qué queríamos empezar nosotros con el proyecto era también para mostrar que se puede hacer las cosas sin muchos recursos, pero que con ganas se consigue, ¿vale? Y también mostrar que, aunque fuera un barrio estigmatizado, como era el barrio de San Antón, podíamos generar contenido sin llegar a gentrificar tampoco. Bueno, en Cuenca sería imposible gentrificar, la verdad. Pero bueno, sí que comenzamos con esa idea, ¿no? Los comienzos siempre son difíciles, siempre son complicados, pero bueno, sí que lo que teníamos claro era esa idea de que queríamos un lugar abierto a la creación, a la producción, a la gestión de la cultura contemporánea emergente, ¿no? Que sirviera además de plataforma para dar cabida a esos nuevos proyectos, a esas nuevas propuestas que podían ir saliendo tanto de la universidad como de otros lugares y poder acercar, digamos, a la ciudadanía de Cuenca estas nuevas prácticas contemporáneas. Nosotros siempre que comenzamos, desde que comenzamos a trabajar, siempre hemos tenido la idea de la exposición como proyectos expositivos, ¿vale? Siempre intentando atraer artistas que presentaran un proyecto expositivo para el lugar donde iba a estar alojado. Nosotros pudimos comenzar, y además esto también es importante porque habla del terreno colectivo y de lo importante que es generar esa red y poder contar con muchas personas. Nosotros la reforma fue posible gracias a una campaña de microfinanciación. En 2013 estaban como en auge, estaban saliendo. Nosotros hicimos la campaña de microfinanciación por goteo. El dinero óptimo que pedíamos eran 6.000 euros, creo recordar, y conseguimos 3.000 y pico. Aquí estamos los 3, luego el equipo varió, se introdujo David, Alejandra se fue, y aquí puedes ver la casa, ¿no?
esta casa, o sea, ya aquí en esta imagen es ya cuando casi nos fuimos, casi cuando nos íbamos, ya dejamos la casa, como veis, bastante bien, gracias a esa campaña de microfinanciación, que además también nos permitió esa idea de empoderamiento, de nosotros podemos, de vamos hacia adelante, vamos a luchar, vamos a resistir. Esto va de resistencia, esto va de lucha, esto va de precariedad, esto va de hacer entender que es necesario y vital que surjan proyectos como el nuestro en ciudades pequeñas como Cuenca, que den otro punto de vista, que den paso a que tú mismo te lo puedes hacer. Y esta campaña de microfinanciación sí que es verdad que también nos sirvió para dar pie a que esa realidad podía ser posible. El proyecto en esta casa terminó en el 2016, en 2015, finales de 2015, terminó el contrato con el dueño. Además terminó con una relación un poco chispeante porque, bueno, por problemas, digamos, de entendimiento, ¿vale? Todos los arreglos de la casa fueron, además, siempre buscando, rebuscando, preguntando a amigos, familiares que nos dejaban el material más barato. Nos saltamos a una casa vieja a ver qué podíamos coger, en fin, íbamos un poco así, tiramos siempre de contactos y de amigos. Entendiendo el terreno colectivo, no únicamente desde esa idea de que somos tres licenciados en Bellas Artes que vienen y los tres creamos ese colectivo, no, sino la idea de colectivo abriéndola, ¿no? y haciendo partícipe, como por ejemplo sucedió aquí en San Antón, haciendo partícipe a mucha gente, ¿no? De hecho, el barrio al final se sentía bastante identificado con que nosotros estuviéramos ahí, ¿no? Bueno, esta temporalidad terminó y bueno, y creíamos que habíamos tenido un recorrido interesante, que habíamos ofrecido lo que podíamos ofrecer dentro del barrio y no nos fuimos con pena, siempre utilizando esa idea de la psicología positiva, ¿no? Dijimos, o sea, no es que sea qué pena que nos tenemos que ir, sino qué alegría que hemos terminado esta parte de este proyecto y podemos empezar a comenzar otro, ¿no? Y ahí empezamos a ver la realidad de la administración. Ahí comenzamos en el 2015, finales de 2015, ya teníamos un proyecto de varios años, ya teníamos bastantes exposiciones realizadas, teníamos convocatorias y teníamos, digamos, festivales y eventos que ya estaban fijos. Y empezamos a hablar con la administración para poder conseguir de tantos espacios vacíos que había en la ciudad, que alguno de esos espacios vacíos pudiera ser que nosotros pudiéramos continuar generando este contenido que estábamos ofreciendo, digamos, a la ciudad, ¿vale? No hay ningún espacio más de creación emergente contemporánea en la ciudad. Éramos los únicos, digamos, éramos los bichos raros, ¿no? Bueno, de hecho, lo seguimos siendo. Entonces, hablando con la administración, conseguimos un espacio que es, bueno, aquí está la parte de, que se me ha olvidado, mira, la parte la parte del crowdfunding iba destinado, pues, como veis, a electricidad, albañilería, carpintería, restauración del balcón, pintura interior, pintura exterior, equipo para exposición, bueno, luces, pintura, tal, y toda la iluminación, ¿vale? Aquí vemos la casa ya también terminada. Este fue el proyecto, el espacio en San Antón. Además era interesante porque era una casa donde nosotros vivíamos arriba y eran dos espacios que se iban modulando. Lo del laboratorio modulable artístico venía un poco de esa idea de modular y de poder ocupar muchos espacios, porque no nos quedamos únicamente en la idea de localizarnos en este lugar, sino también, de hecho, y nos dimos cuenta cuando terminó el contrato con esta casa que nos tuvimos que deslocalizar, ¿no? Bueno, durante esta lucha, por ejemplo, aquí podemos ver, durante esta lucha de conseguir en la administración que nos dieran este espacio, hubo un encuentro, la situación, que vinieron mujeres creando y, bueno, hablando con ellas también, ellas se apoyaron, ¿no? Nos quisieron apoyar y dejaron este escrito en la ciudad que duró muy pocos días. Pero también como que afirmaba, ¿no?, la realidad de que tenía que existir la MOSA y tenía que continuar. Bueno, hablando con la administración, llegamos a este espacio. Aquí en este espacio estamos ahora mismo. Es una capilla de un antiguo convento, está en la Escuela de Artes, ¿vale? Y nosotros el enlace empezamos con la Junta de Comunidades. Por lo tanto, la idea era que nos dejaban el espacio y nosotros íbamos a gestionar
todo el apartado de actividades y desarrollar nuestro proyecto en este espacio de esta capilla. La verdad que nos permite, ¿no? Actualmente estamos aquí, ¿vale? Además está situado en el casco histórico, por lo tanto es interesante porque hay mucho tránsito de turistas. En el barrio no teníamos tanto tránsito de turistas, era además en ese barrio estigmatizado. Y comenzamos a hablar, la administración nos dijo que sí, que adelante, que por supuesto, que era necesario, que era vital, claro, apoyar la creación joven y que hubiera un espacio formado por licenciados en Bellas Artes que crearan esas exposiciones, eventos, talleres. La administración, sí, todo hacia adelante, todo perfecto, en principio, ¿vale? En principio, todo perfecto. Porque hay un curioso caso que es, no sé si lo conocéis, me imagino que sí, hubo una exposición de Bill Viola el año pasado, o hace un par de años, que ocupó muchos espacios de la ciudad. ¿Qué es lo que pasó? Que claro, nosotros entendíamos que en la administración decíamos, joder, qué bien, han entendido que es necesario ocupar estos espacios, que es necesario dar cabida a nuevos proyectos y que es vital que haya gente trabajando. Además, lo que nosotros le dábamos a entender era que creamos contenido, sí, pero también hay que vivir, ¿vale? Esto de vivir, claro, es complicado porque es más que vivir, sobrevivimos. Pero ¿qué es lo que pasó? Que cuando llegó Bill Viola, a nosotros nos llaman, nos piden una reunión, nos reunimos y nos dice la administración, oye, que os tenéis que ir, porque viene Bill Viola y parte de la exposición va a ser en vuestro espacio. Entonces nosotros, ahí hubo un punto de inflexión, era como, pero si hemos entendido, la administración ha entendido que es necesario estos espacios para que la gente joven puedan desarrollar nuevos proyectos y dar pie a que haya un espacio, ¿no?, de creación contemporánea, pues era verdad, pero era mentira también. Nosotros nos tuvimos que ir. Entonces también estuvimos un tiempo ahí como que nos fuimos. Es curioso este caso porque creo que también enlaza muy bien con toda la situación real de lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa también? Que creemos, y además lo he apuntado aquí, creo que a Santiago Nassar y a la MOSA y por ende a los espacios de gestión emergente del arte contemporáneo les pasó lo mismo. ¿Vale? Creo que les pasó lo mismo. Nos encontramos con esa realidad, que la idea de Santiago Nassar a nosotros nos estaba pasando también, ¿no? Creo que es algo que pasa habitualmente. Creo que hay un principio y un fin, además creo que estos espacios, creo que los espacios, digamos, nuevos de creación contemporánea, con estos nuevos modelos, creo que tienen un principio y un fin. Pero bueno, hay que seguir utilizando siempre la psicología positiva y verlo como otro paso más, ¿no? Lo de este año no hay presupuesto es también una palabra que es muy común en la administración, ¿no? Y a nosotros nos lo han dicho, es que este año no hay presupuesto. Y entonces nosotros decíamos, pero si este año no hay presupuesto, nosotros estamos generando un contenido dentro de la ciudad como vivimos. Y entonces nos dice, que yo creo que es lo que está pasando hoy día, tenéis que implicar al sector privado para nosotros como administración desentendernos. Pero claro, la cultura tiene que estar pagada por un sector privado. Ahí yo creo que también es una pregunta que habría que entender, ¿no? Que había que verlo y habría que decir si la cultura tendría que estar subvencionada por espacios privados o tiene que haber una responsabilidad administrativa. Claro, la responsabilidad administrativa no la hay, porque en el momento que te llega Bill Viola, un gran artista, el presupuesto era 1.200.000 euros. Nosotros le dijimos, ¿de verdad que de ese millón no hay una pequeña parte para que nosotros podamos gestionar proyectos que puedan incluso vincularse con Bill Viola y que no nos tengamos que ir? No había posibilidad, ¿vale? No había posibilidad. Además, esta exposición fue generada por Eulen Art, que creo que la conocéis, es una empresa, trabaja en servicio de limpieza, pero hay un apartado artístico. Y claro, ahí está la empresa privada, la que tiene el cash, la que puede adelantar el dinero. Pero, ¿de qué manera? Lo de Bill Viola es un caso excepcional, porque todo el desarrollo de cómo se gestiona y quién es la gente que va a trabajar es de risa. Fue de risa.
porque la gente estuvo trabajando con un sueldo mínimo, a nosotros nos echaron, cogieron planes de empleo de la Junta de Comunidades para pagar a la gente que iba a estar abriendo. Nosotros hicimos una pequeña intervención por la ciudad, pensábamos que iba a haber más gente que iba a generar esa intervención, pero la verdad que todo el mundo estaba maravillado de que Bilbiola estuviera en Cuenca y que pudiera suceder. Pero no pasaba lo mismo cuando no vieron o no se quiso entender, o es verdad que no se da a entender de que estos espacios también son importantes y que no nos podíamos ir nosotros, que tendríamos que haber estado. Pero bueno, nos fuimos. Entendemos la precariedad. Yo creo que eso es algo que sucede, ¿no? Creo que vivimos en un estado precario. La emergencia creo que conlleva esa palabra, la emergencia creo que es precariedad, es estar siempre pendiente, es estar en lucha, es estar incómodo continuamente. Por eso hay mucha gente cuando viene que decimos, pero ¿usted aquí qué proyecto es? ¿Para proyectos expositivos? No, proyectos expositivos emergente. ¿Pero emergente qué? ¿Gente joven? No, emergente es gente que no tiene muchos recursos, que está agobiado. Creemos que eso es la palabra emergente, ¿no? Además, creo que, como he dicho, consentimos y aceptamos esa situación de precariedad, ¿no? Creo que es algo ya endémico, creo que es algo que está, ¿no?, afianzado en que hay que trabajar con esas condiciones de precariedad. Pero bueno, creo que también es interesante porque esa necesidad por crear y generar contenido nos lleva a aceptar esa precariedad, ¿no? Y volvemos a psicología positiva y no pasa nada. Nosotros en el espacio gestionamos todo, o sea, hacemos desde el diseño de cartelería, los contactos con los artistas, el comisariado, pedimos la subvención, o sea, intentamos hacer todo. Sí que es verdad que gastamos más tiempo que dinero, eso también es verdad. Como no tenemos dinero no podemos gastar, claro. Entonces gastamos tiempo. Pero me quedo con una frase muy interesante que dice Gonzalo Cao, que decía que hay que divertirse fregando los cacharros, ¿vale? Y yo creo que es verdad, ¿no? Hay que divertirse fregando los cacharros, forma parte de la acción, ¿no? Y ¿por qué no? Es eso, ¿no? Es esa idea del trabajo continuo, de meterte, de estar 24 horas pensando, ¿no? Y de que te guste. Siempre yendo a esa repetición, ¿no? De no tenemos nada, pero venga, vamos a intentar conseguirlo. Y con esa idea seguimos trabajando, claro. Es una profesión, eso también es verdad, ¿no? Basada en especulaciones y promesas de futuro. De hecho, la administración nos ha hecho muchas promesas de futuro. Pero no han sucedido, porque ellos juegan también con esas palabras, ¿no? Siempre que planteamos, siempre que vamos a lugares, siempre que trabajamos, tenemos esa idea, yo creo que es algo común, que es que ya vendrán tiempos mejores, esto me va a venir bien para darme a conocer, esto me va a venir bien para en un futuro poder tener más dinero, más, ya no sobrevivir, sino vivir. Pero bueno, creo que es complicado, ¿no? Porque, además lo he apuntado aquí una frase, ¿no?, muy interesante, que dice: ¿cómo podemos conocer el futuro teniendo en cuenta nuestro conocimiento del pasado? ¿No? Si ya en el pasado nos ha pasado todo lo que nos ha pasado, ¿el futuro será mejor? Pues me imagino que sí, pero no lo sabemos. Bueno, en cuanto a la MOSA, nosotros tenemos diferentes proyectos. Tenemos el apartado de exposiciones, que son exposiciones que suelen tener una temporalidad de un mes y medio. Este espacio, que es más grande, nos ha permitido poder tener y poder llamar, digamos, artistas emergentes, pero que tienen ya un nombre. Hemos hecho como 35 o 40 exposiciones, llevamos como 40 exposiciones, creo. Llevamos como 40, ¿vale? Han pasado artistas como Miren Doiz, como María Alcaide, como Alejandra Freeman, que también comenzó con nosotros. Mercedes Bell, o sea, hemos tenido mucho, Coco Escribano, hemos tenido muchas exposiciones muy diferentes, pero en este espacio sí que es verdad que nos permitió, y ya en este espacio vimos que la idea era trabajar con proyectos específicos para el lugar. De hecho,
cuando trabajamos, cuando mandamos a los artistas, lo primero que hacemos es enviarle los planos, hacerle entender el entorno donde estamos y hacerle ver, que eso es importante también, porque creo que también cuesta, hacerles ver que la lucha es la misma, porque sí que es verdad que en cuanto a imagen parece que podíamos tener, ¿no? Claro, con este espacio la gente ve, esta gente tiene un montón de pasta. Pero no, o sea, todo viene del trabajo diario. Aparte de las exposiciones, hacemos también convocatorias y tenemos varios eventos. Tenemos el Festival de Videoarte de un Minuto, que lanzamos una vez al año, hacemos que la gente sea la que vote el mejor vídeo. Hacemos también un encuentro que desde siempre lo hemos tenido, que es el Nosotros Feriante, que es un encuentro de autoedición. Además creo que es interesante porque siempre hemos intentado vincular todos estos aspectos de los nuevos procesos que van generándose. Hicimos una residencia, que eso sí fue bastante interesante, hicimos una residencia que se llamó Permanencias, que eran con 6 artistas, y era trabajando en el barrio de San Antón. La idea era que tenían que ser proyectos que fueran enfocados a la población del barrio, que no sean proyectos de un nombre de artista, sino que el proyecto sea para que la gente del barrio se sintiera también como artista. Este proyecto fue curioso porque sí que había una financiación europea, pero nos permitió acercar y entender de que cuando trabajas con alguien, además empezamos a trabajar con un hombre que era gestor cultural, decía, entendimos cómo hay muchos entes, no hay muchos personajes que se aprovechan de esto de la cultura, y nosotros ahí, por ejemplo, éramos muy nuevos y pudimos ver cómo esa idea económica era la que realmente le llamaba a él, cuando nosotros la idea económica, como ya conocíamos el pasado, nos daba igual. Fue interesante por cómo se desarrolló el proyecto. Y fue interesante también porque nos dimos cuenta de cómo se mueve el ente administrativo y cómo se mueve este ente de aprovechados que van únicamente a querer sacar beneficio. ¿Vale? Estas son algunas exposiciones que quería mostrar. Creo que voy a llegar a Permanencias. Este es de Raúl Hidalgo. Esto también es interesante. En cuanto a exposiciones, también luego si queréis, me queréis hacer preguntas. ¿Veis ahí ese cacharro gigante? Bueno, pues eso fue, que parece como muy interesante, muy bonito, pero eso fue la picia mayor del proyecto de Permanencias. Fue lo único que no controlamos. Esta pieza, que la verdad que era una pieza muy interesante, vista por Max, que fue un arquitecto que la hizo, pero aquí nos timaron en el sentido de que nos sentimos engañados porque la idea del proyecto de Permanencias en el barrio, que era acercar a la ciudadanía en un entorno social, un entorno muy estigmatizado, con gente muy pobre, que era acercar este trabajo a los artistas, ¿no? Digo, a la gente, a la población de San Antón. Cuando nosotros vimos, porque claro, al trabajar como nos unimos con otro gestor, que era el que nos dijo, no, pero yo me encargo de la administración, ¿vale? Yo he hecho las cuentas. Dijimos, venga, vale, fue un error. Eso costó un pastón, costó una millonada, porque era una estructura, todo con andamios, con unas luces, con maderas, que nos pegamos una pechada de trabajar, además con el suelo de madera impresionante. Pero vimos también que no únicamente hay que hacer proyectos y gastar y decir, venga, pues esto mismo. No, creo que lo interesante es ver también, por ejemplo, de este proyecto, cuál fue el error. El error es que en un barrio estigmatizado, en un barrio pobre, ¿cómo te vas a gastar en una pieza? No sé lo que costó, ¿no? Creo que eran 30.000 euros. Como no tenía sentido, ¿vale? Entonces esto también nos dimos cuenta. Este proyecto de residencia no llegó a salir más porque esto fue una financiación europea que cogimos y ya no la volvimos a coger más, porque además eran fondos para arreglar barrios ¿no? digamos, en peligro digamos, en peligro social, como el barrio de San Antón, donde se vende droga y tal. Y ahí nos dimos cuenta que ahí fue una cagada. Lo asumimos, pero entendimos también que del error también hay que continuar. Aparte de las convocatorias, y ya yo creo que voy terminando, hacemos diferentes talleres, ¿vale?
talleres también donde acercamos esa idea de generar colectivamente. Uno de los talleres que tenemos es el Bigardo Fanzine, que es un taller que hacemos en homenaje a Radio Bigarda, que es una radio libre en Cuenca. Entonces nosotros el taller lo hacemos de manera participativa y abierta, todo el mundo va, se hace el contenido y luego sale esa edición. Esto fue de una edición de una revista ensamblada, también con diferentes personas, diferentes alumnos. Por lo tanto, también, aparte de esa idea de generar exposiciones, generar convocatorias, generar proyectos cuando veíamos que podían ser posibles coger esas ayudas, también hacemos talleres, ¿vale? Y aparte de los talleres y de las convocatorias y de las exposiciones, también tenemos eventos. O sea, lo que hacemos es entender a los artistas cuando vienen es que su obra va a estar en la sala, pero que su obra puede convivir con otros, digamos, con otras situaciones que puedan salir, ¿no? Entonces, el espacio no únicamente está destinado a la exposición y no únicamente es eso que vemos y la gente va y ve, sino que también podía disfrutar de otra serie de cosas y convivir con la exposición. Esto es interesante porque este tipo de apertura nos da la libertad para hacer entender a la gente que no es un espacio cerrado, sino que es un espacio abierto y un espacio donde se puede generar contenido y de alguna manera agitar un poco la ciudad, ¿vale? Y yo creo que hablado esto, lo tengo hablado todo. Bueno, como hemos dicho, esto va de aguantar, de luchar y de seguir y de seguir intentándolo. De hecho, una de las últimas exposiciones que hemos tenido de Abel Jaramillo Iratinoniza se llamaba Seguir, seguir, hacer lo siguiente. Y hace idea también a la idea de espacio de que hay que seguir, seguir, hacer lo siguiente. El montaje expositivo que tenemos también, que hemos traído a Hybrid, de Raúl Hidalgo, es también interesante porque, aparte de ser un proyecto site specific para la habitación del hotel, con Raúl Hidalgo lo conocemos mucho, hemos trabajado muchas veces y también ha traído un proyecto que hace ver la situación también real del arte hoy día, ¿no? Es un proyecto sobre Jazz Bas Bender, no sé si lo conocéis, Bas Jan Ader, perdón, Bas Jan Ader. Era un performance que es muy conocido por sus saltos al vacío. Se subía al tercer piso y se tira, ¿vale? Y lo graba. Entonces, este proyecto, hay una última obra que él titula En busca del milagro, y además ahí tiene un poco, ¿no? Encaja todo muy bien con esa idea también de la resiliencia, de luchar, de búsqueda. En busca del milagro era un viaje hacia Holanda, desde Estados Unidos a Holanda, en un velero de 3 metros, 3 metros y pico, el Ocean Wave, la gran ola. Digamos que la exposición que iba a tener Holanda era todo ese recorrido hasta llegar a Holanda, pero se perdió. A los 15 días o 20 días se perdió el contacto por radio con él y a los meses se encontró el velero en las costas irlandesas, un pesquero gallego encontró el velero y lo arrastró hasta las costas españolas. Lo curioso del caso es que el velero también desapareció. Entonces, esa idea, ¿no?, de la muerte ya dada, de Santiago Nassar, creo que también acompaña muy bien y creo que hemos elegido bien en esa idea de Raúl porque significa todo lo que es el trabajo de luchar que llevamos con la Mosa. Sobre todo también entendiendo, porque yo creo que es también interesante la situación donde estamos, ¿no? Esa situación, ese contexto de Cuenca. Cuenca tiene 50.000 habitantes, no tiene más, ¿vale? Es un pueblo casi. Entonces, en un pueblo que estemos nosotros generando este contenido y abriendo la posibilidad a que puedan ver otros tipos de prácticas artísticas, creo que es interesante. Pero, como hemos dicho, no sabemos hasta cuándo estaríamos. Sabemos que va a terminar, pero no sabemos cuándo. De hecho, ahora el contrato, el convenio es muy jodido porque firmamos de 6 en 6 meses. Como que casi no da tiempo a trabajar. Nosotros le decimos, ¿pero por qué 6 meses? No, porque a ver si vais a hacer algo que no les guste. Entonces, de momento, tenemos a Iván Pérez, que sería la siguiente exposición, y luego la siguiente en junio, no sabemos si continuaríamos, Abel Azcona. Abel Azcona, que con él hemos hablado, que depende si nos quedamos o no nos quedamos, pues hacemos una cosa o hacemos otra.
Y bueno, yo creo que de momento ya está, no puedo decir nada más. Si tenéis cualquier pregunta. Sí, tengo una pregunta. ¿Qué significa exactamente eso de que depende de que os quedéis o no os quedéis, hacéis una cosa, hacéis otra? Porque si nos vamos habrá que liarla y si nos quedamos pues habrá que comportarse... Si os quedáis no la liáis. Me digo bien. Si nos quedamos la seguiremos liando, pero también midiendo, sabiendo medir con qué institución estamos trabajando y cómo nosotros podemos hacerles a ellos ver o que ellos digieran lo que nosotros proponemos. Vale. Pero claro, la idea de 6 en 6 meses es muy jodida porque no te da casi tiempo de acción, ¿vale? Pero sí que buscaríamos esa acción en el momento. Nos tienen cogido, claro, entonces, pero sí que nos tienen cogido, pero sí que hacemos lo que queremos, ¿eh? O sea, hacemos lo que queremos. Sí que es verdad que creo que hay una censura ahora, ¿no? Esa censura encubierta, ¿no? Que creo que antes no se producía. No sé, ayer creo que lo hablaba con alguien, sí, con Raúl Hidalgo, que iba a ver en el Real Sofía, había unas proyecciones de situacionistas y nos contó una historia de una película que hicieron los situacionistas, en donde entra el espectador, al espectador se le lanza agua, hay un momento en el que hay un infiltrado en el público que empieza a vocear, incluso sale, por lo visto, el director y pega un disparo a la pantalla de cine. Eso si hoy en día ocurriera, seguramente estaría la policía muy rápida. Entonces creo que hay una censura. Sí que es verdad que nosotros esta censura también la vemos estando en este espacio que es de la administración, tenemos que tener mucho cuidado. Además, ojo, Cuenca tiene una tradición cristiana súper fuerte, tiene un vínculo cristiano muy fuerte. Entonces, de hecho, nosotros cuando vamos con la administración siempre nos dicen, pero por favor, no hagáis nada que pueda ofender a los cristianos. Como, venga, vale, no hacemos nada que ofenda a los cristianos. Pero sí, así es. Muchas gracias. Nada, a vosotros y vosotras.